Señora Coto, yo le alabo el ardor guerrero, pero no tengo ningún interés en decir nada que no sea cierto, porque en la otra intervención tampoco lo hice. Dije los datos. Quien presentó unos datos diciendo que el déficit público de Asturias en el año 2011 se cerraba en el 3,63% del PIB de la comunidad autónoma fue el consejero de Hacienda de la época de Foro Asturias. Y resulta que en aquel momento el déficit público autorizado a Asturias era un máximo, creo recordar, como del 1,3%, hablo de memoria. Es decir, que el déficit público de la comunidad autónoma en ese ejercicio 2011 fueron 818 millones de euros, la cifra que di en el anterior debate. Y de esa cifra, más de 500 millones carecían de financiación. Eso es lo que dije entonces y lo que mantengo ahora, porque eso no tiene nada que ver con el remanente de tesorería del que usted está hablando. Tiene que ver con el hecho de que las inversiones, los gastos, ¿tienen financiación o no la tienen? Y no la tenían, porque ustedes decidieron que no gestionaban el presupuesto, porque el presupuesto se ve en el conjunto del año y a lo largo del año se producen ingresos y gastos. Ustedes decidieron que los ingresos eran los que eran, pero que los gastos seguían produciéndose aunque ustedes no tuvieran ingresos para su financiación. Esa fue su decisión. Pero fíjese, como hablamos, usted quiere hablar del pasado, ¿qué decisión tomó el gobierno de Foro en el pasado? Iniciar un procedimiento de pago a proveedores. Un procedimiento de pago a proveedores que inició la Consejería de Hacienda en su momento y que me parece que fue una medida muy razonable, pero que no terminó. No terminó porque decidieron ustedes disolver el Parlamento, decidieron disolver y convocar elecciones. Y ustedes iniciaron un procedimiento que se convirtió en la primera ley que tramitó esta Junta después de vuelta a constituirse tras esas elecciones. Y se aprobó. Oiga, ustedes que hicieron todo el trámite vinieron aquí a decirnos que votaban en contra porque no tenían información respecto al trámite. Ustedes que lo gestionaron. Entonces, hombre, no, yo entiendo el ardor guerrero y la pasión bélica, pero, hombre, todo tiene un límite, que es el de la verdad, el de sus propios hechos, el de la propia gestión de su gobierno. Pero fíjese, en aquel momento, usted que hablaba antes del endeudamiento, en aquel momento el gobierno de Foro hizo otra cosa, que fue tramitar un proyecto de ley de endeudamiento, en el que se pedía autorización para el endeudamiento, sin definir a qué se iba a dedicar el dinero, excepto al endeudamiento. Fue su proyecto de ley, el de su gobierno. Eso sí, decidieron traer el proyecto de ley en aras a esa transparencia y buen gobierno del que hablaba, decidieron que lo traían después de haber disuelto el Parlamento, que debe de ser una forma nueva de legislar. Yo primero te disuelvo y luego te convoco para ver si tomas una decisión sobre una ley para el gobierno que venga. Esa fue su actuación. Y lo que hice el otro día fue describirla. Y como usted hoy me vuelve a emplazar, pues lo vuelvo a recordar. Porque fíjese, 480 millones por ese capítulo, más 243 del procedimiento de endeudamiento que iniciaron, sume, pero salen ya más de 700 millones de euros en 10 meses. En 10 meses. Quiero decir que a este ritmo, si hubiesen seguido 4 años, no sé a cuántos millones de euros de endeudamiento hubiéramos llegado. Y fíjese, no lo estoy discutiendo, no estoy diciendo si era bueno o malo, estoy diciendo la cifra, porque usted bajó aquí ahora a decir que era escandaloso el crecimiento del endeudamiento en Asturias. Yo me limito a sus 10 meses, a lo que ustedes plantearon en 10 meses, sin contar lo que no pagaron o lo que decidieron gastar sin financiación. Eso lo dejo aparte, digo, para que no haya confusión en las cifras. Respecto a lo que estamos discutiendo, fíjense, estamos en un procedimiento de lectura única, pero el procedimiento de lectura única que usted cuestiona resulta que lo basa su argumentación en las críticas que usted señala que dice usted que decía el informe de técnica legislativa. Pero el principal argumento que utiliza es el relativo a la capacidad de prorrogar o no prorrogar el endeudamiento, que usted señala que es ilegal, creo que dijo que hasta inconstitucional. Oiga, pero el informe de técnica legislativa no decía nada de eso. Absolutamente nada. Ni una coma, ni un matiz, absolutamente nada respecto a eso. Entiendo que porque los servicios de esta Cámara entendían que ese argumento no era real, porque si fuese real, ellos mismos lo hubieran señalado, igual que señalaron otras cuestiones que entendían que había que modificar. Sí, igual, señora Coto, igual. Y entiendo que usted utiliza el informe de técnica legislativa y que apoye y que avale el trabajo de los letrados de esta Cámara. A nosotros también nos merece todo el respeto y lo compartimos, pero resulta que ustedes no quisieron incorporar ninguna de las recomendaciones que decían. Ustedes
igual que el Grupo Mixto y que Izquierda Unida, decidieron que vetaban la incorporación de las mejoras legislativas que planteaban el informe de los técnicos de esta Cámara, porque nosotros lo que defendimos es su incorporación. Pero fíjese, aunque se hubiese incorporado eso que usted dice como gran argumento jurídico, no venía en ningún sitio, no se expuso por parte de nadie, ni había ningún argumento ni informe técnico que lo avalase, más que su posición política, que tiene que ver con la decisión muy respetable de poner palos en la rueda a cualquier decisión o a cualquier actuación que plantee el Gobierno de Asturias. En relación a lo que es el proyecto de ley, yo creo que todos entendimos, yo siempre di por hecho que entendíamos que cuando se viene a pedir más déficit público, como pasó en julio del año pasado, y todos los grupos parlamentarios decían que Asturias tenía que tener un nivel de déficit público mayor que el que le autorizaba el Gobierno de España, yo di por hecho que todo el mundo entendía que eso había que financiarlo. Y que financiarlo implica generar ingresos extraordinarios que no se nutren de la vía corriente, ordinaria, de generación de ingresos, es decir, de deuda. De deuda. Si gastamos más, si pedimos autorización para gastar más de lo que ingresamos, a alguien le tenemos que pedir el dinero para poder hacer frente a esos gastos. Pero resulta que ahora nos vienen a decir que el problema es la deuda. Entonces, ¿de qué discutíamos en julio del año pasado? O lo que decíamos es que nos endeudáramos pero que no le pagáramos al que nos dejaba el dinero. Porque las dos cosas no son compatibles, no casan entre sí. Otra cosa es que se quiera juzgar o cuestionar el uso del endeudamiento, que es muy legítimo. Pero a ver, no nos vengan a decir que el problema es que hay endeudamiento. Es que fue unánime. Todos los grupos de esta Cámara, 45 diputados de 45 miembros de la Cámara, decidimos que había que respaldar a la negociación al Gobierno de Asturias para que el Gobierno de España le autorizara un mayor nivel de déficit público. Y di por hecho, yo creo que todos, que sabemos cómo se financia el déficit público. Aunque no sé si di por hecho más de la cuenta, a la vista del debate, puede ser. Pero, en todo caso, eso tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con una posición política, la de buscar la manera de que los ciudadanos puedan superar esta crisis con el menor impacto posible para los servicios públicos y para el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Y eso pasaba porque pudiésemos desarrollar una política distinta a la que no compartíamos y que se desarrollaba en otros ámbitos como el nacional o la que viene o la que se plantea por parte de algunos gobiernos en la Unión Europea. Un camino distinto, un camino que permita que en Asturias se mantengan prestaciones educativas, prestaciones sociales, en el ámbito sanitario, que inauguremos hospitales o que desarrollemos proyectos que no se están haciendo en ningún sitio de España y que se están haciendo fruto de una política deliberada de actuar en defensa de los intereses de los ciudadanos. ¿Que nos gustaría ir más allá, como nos plantea algún grupo parlamentario, y poder hacer más cosas? Sin ningún género de dudas. ¿Que nos gustaría tener mayor capacidad para poder disponer de más recursos? Sin ningún género de dudas. Pero que lo que estamos haciendo está generando resultados distintos a los que se están viendo en el resto del país y que está permitiendo que los asturianos no sufran las crisis, no sufran las consecuencias de la crisis de la misma manera que las están sufriendo en el resto de España. Y esta semana salía un dato, que no es de este Gobierno, que tenía que ver, por ejemplo, con el riesgo de sufrir pobreza en los distintos territorios que forman España. Y se veía en ese dato, en ese informe estadístico del INE, cómo Asturias estaba, afortunadamente, entre las comunidades donde ese riesgo era menor. Y creo que eso es fruto, entre otras cosas, de que las cosas aquí se hacen de manera distinta a como se hacen en otros lugares. Ya sé que puede molestar, pero los datos no los hace este Gobierno. Pero fíjense, en esa línea, esta ley permite que dispongamos de 76 millones de euros más para prestar y garantizar esos servicios, para poder ofertarles a los ciudadanos asturianos una educación mejor o una sanidad mejor o garantizarles otros derechos que podrían verse afectados si no se aprobase esta ley. Porque si no se aprueba esta ley, como decía antes la consejera, habrá que quitar 76 millones de determinadas partidas de gasto precisamente para hacer frente a esas obligaciones. Claro, ¿de dónde es más fácil quitar? Decía el señor Pérez, ¿puede afectar a la inversión? Pues evidentemente, porque a lo que no puede afectar es al salario social. ¿O puede afectar a las carreteras? Sí, claro, porque a lo que no puede afectar es el funcionamiento de nuestra sanidad. Y evidentemente, si no queremos que afecte a eso, tendremos que adoptar medidas y tendremos que utilizar los recursos que tenemos disponibles. Y el endeudamiento es un recurso disponible para esto, en Asturias y en el resto del país. Cuando empezamos esta legislatura, Asturias era la tercera comunidad menos endeudada de España. Hoy es la cuarta, pero con unos niveles muy equiparables a los tres primeros. La cuarta menos endeudada. Y si somos la cuarta menos endeudada es, entre otras cosas, porque la gestión de los gobiernos pasados
No sé si la de los 10 meses parece ser que no hizo nada, por lo que decía la portavoz de Foro, pero la gestión de los gobiernos pasados hizo que en Asturias se utilizase el recurso del endeudamiento con menos intensidad que en otros sitios. Tenemos menos endeudamiento porque no necesitamos recurrir a eso como sí hicieron en otros lugares. Y eso hoy se ve y permite tener una gestión distinta a la de otras comunidades autónomas. Bueno, pues para nosotros eso es positivo. Y eso es demostración de que había voluntad de gestionar los recursos públicos y de gestionarlos para atender las necesidades de los ciudadanos. No de gestionar o de dejar de gestionar esos recursos para generar otro tipo de conflictos y para generar otro tipo de enfrentamientos sociales, como se vivieron en esos 10 meses o como se ven hoy, por ejemplo, en algunos ayuntamientos que toman determinadas decisiones que tienen que ver con el dinero público. Yo entiendo que hay muchas fórmulas de actuar en esto y entiendo que cada grupo político tiene la libre opción de utilizar y de optar por la que considere más conveniente. Entiendo que se pida más al Gobierno, entiendo que se produzcan ciertos lamentos. Yo creo que no es muy de recibo a estas alturas, teniendo en cuenta que este es el tercer debate en relación a la tramitación de estas leyes, que se sigan silbando tangos, lamentándose de amores frustrados y mezclando la ficción y la realidad. Yo no sé si el tango es el género musical que más le gusta al señor Prendes, pero si hay que bailar tangos, bailamos tangos. Y si lo que quiere es, como dice en algún medio de comunicación, hablar para cambiar el tango por otro estilo musical, pues a lo mejor hay que hablar. Pero eso requiere también voluntad de todas las partes. Y no se demuestra mucho la voluntad si nos empeñamos en cambiar la realidad sobre la que queremos hablar. Y usted bajó aquí a hacer una descripción de esta ley y de otras anteriores en la que se inventa parte de la realidad. Se inventa parte, incluso compra parte del discurso de otros. Esta ley está tramitada de la misma manera que las dos leyes aprobadas en este Parlamento. Está tramitada siguiendo escrupulosamente lo que decían los informes de técnica y lo que decían los criterios de los técnicos de la Consejería. Está hecho exactamente así. Y si la estamos discutiendo hoy, no es porque el Gobierno la hubiese retirado y la trajese, es que el Gobierno la retiró porque la ponencia decidió negarse a hacer su trabajo. Y usted fue el primero en negarse a hacer su trabajo y a utilizar la posibilidad de veto para impedir que esta ley se aprobase. Eso solo lo pudo hacer con esta ley, no lo pudo hacer con las otras, porque no había ninguna cuestión en los informes de técnica legislativa que cuestionase ningún elemento de legalidad de las leyes aprobadas, que ya están aprobadas en esta Cámara. Si usted quiere que hablemos de hacer otras cosas, si usted quiere que hablemos de avanzar, si usted quiere que hablemos de cómo poder hacer mejor determinadas políticas en beneficio de los asturianos, tenga por seguro que vamos a estar muy receptivos a poder hablar y a poder dialogar. ¿Con tango o con la música que usted prefiera, señor Prendes? Gracias.